Saludos, gentes. Bienvenidos nuevamente a un programa de Barcito FM. Gracias por estar con nosotros. Ahora tenemos una plática interesante. Vamos a conversar con Fran Omar, parte del bloque de Resistencia Popular, quien estos últimos días hizo una convocatoria nacional a todos los sectores para la marcha del 15 de septiembre. De verdad que es una fecha importante y esa concentración, digamos, de sociedad civil y de sociedad organizada y no organizada se ha convertido en los últimos años en un mensaje importante al país. Así que quiero darle la bienvenida a Fran Omar. Gracias por hacer el espacio y estar con nosotros, compartir un poco sobre la dinámica que lleva el país, que francamente está bastante intensa. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias por darnos el espacio y poder comentar lo que estamos discutiendo dentro del bloque de resistencia y rebeldía popular, dentro de sus organizaciones, y también darnos la oportunidad para hacer esta invitación que ya de la que hablaba Bob Franklin, Uh que -huh. es sobre la movilización, la gran marcha que estamos ya organizando este día para el 15 de septiembre. Así que ¿Cuál sería, digamos, Frank, empecemos por ese tema, porque ha sido, digamos, la noticia reciente? Creo que hay que decirlo, alguna gente la recibe con malestar, otros la reciben con entusiasmo, algunos con indiferencia, pero francamente una convocatoria de este nivel siempre te genera expectativas y te genera también debate y análisis. ¿Cuál sería, digamos, en esta ocasión el centro de esta gran convocatoria, Frank? sí, bueno, nosotros estamos de acuerdo y es necesario que la convocatoria misma genere expectativas y debates eh, sobre la misma movilización que, como vos bien lo decías, ya en años anteriores, desde la entrada de este gobierno, la movilización el 15 de septiembre desde el 2021 se ha convertido en una expresión no solamente patriótica, sino también una expresión de dignidad de la gente y de repudio frente a los graves abusos que este gobierno ha ido cometiendo. Ahora, en aquel momento, digamos en el 2021, se hablaba sobre los despidos masivos, que todavía es un tema que continúa. Se hablaba sobre la falta del cumplimiento de promesas para los veteranos y veteranas de la Fuerza Armada y del FMLN, que había sido una promesa de campaña y que ahora incluso hasta eh, han cerrado instituciones que tienen que ver con el bienestar de los veteranos y las veteranas. eh, la ley Bitcoin, que en aquel momento pues sonaba bastante y que al final hemos descubierto con el tiempo que ha sido un fiasco y prácticamente también un tema de corrupción que se ha sostenido y en donde se han invertido millones de dólares, pero esos millones de dólares que se han invertido para la compra de Bitcoin no son millones de dólares que salen del bolsillo del presidente, sino que son millones de dólares que todo contribuyente ha pagado con sus impuestos, ¿verdad? Todas las personas, nosotras y nosotros que pagamos impuestos, hemos colaborado para que el presidente vaya a chiviar con ese dinero. Entonces, esos fueron los elementos que se centraron en la movilización del 15 de septiembre. El año Trae esto, Fran, un mensaje más allá de una iniciativa social, digo porque estamos en una coyuntura muy compleja, francamente, políticamente hablando, electoralmente hablando, democráticamente hablando, institucionalmente hablando, es decir, bueno, hace poco se nombró a una militante o activista, no sé, y ex candidata de Nuevas Ideas como presidenta de la Corte de Cuentas. Entonces, en este entorno hay eh, digamos, un objetivo adicional, más político, más de cara al país y al rumbo. Sí, claramente estaba más o menos haciendo un planteamiento de lo que habíamos, digamos, los temas centrales por los cuales se movilizó la gente en el 2021. En el 2022, un tema bastante fuerte, bastante sonado fue el tema de las víctimas de las capturas arbitrarias en el contexto del régimen de excepción que todavía continúa. Bueno, ustedes ya saben, tenemos más de un año de régimen de excepción, pero además de eso, a pesar de que se movilizó masivamente la gente en repudio a las medidas y en repudio a los abusos que se han estado cometiendo, el anuncio de Bukele esa noche para opacar la gran movilización del día fue el anuncio de la noche de ese 15 de septiembre del año pasado fue el de aspirar a un segundo periodo para la presidencia, cosa que está totalmente prohibida en la Constitución, no solamente una vez,
sino en varios artículos de la Constitución está prohibido, es decir, hay muchos candados que no permiten la reelección continua. Incluso hay resoluciones de la Sala Constitucional, de la Sala Constitucional anterior, en donde se planteaba que ni siquiera era un solo periodo para poder aspirar a una reelección continua, sino que eran dos, según lo que había planteado la Sala anterior, ¿verdad? Sin embargo, el interés por la concentración del poder, la necesidad de mantenerse en el gobierno debido a los tantos abusos que se han cometido, los tantos delitos que se han cometido y que están demostrados, eso prácticamente empuja a este gobierno a seguir con sus ilegalidades y postularse para un segundo periodo. Ese ha sido, digamos, uno de los elementos que se ha sostenido desde el año pasado hasta este momento y hemos visto que cada vez se ha ido materializando más ese anuncio que se hizo hace un año. Eh, y uno de los temas centrales por los cuales nosotros estamos llamando a marchar este 15 de septiembre es un rechazo total a la pretensión del presidente Bukele de reelegirse ilegalmente e inconstitucionalmente, ¿verdad?, en las elecciones del 2024. Ya estamos en medio de este proceso electoral, porque el proceso electoral no solamente significa el día de las elecciones o la campaña, sino una serie de elementos que forman parte, digamos, del proceso. Uno de esos, obviamente, es el calendario electoral, en donde se abre la posibilidad para la inscripción de diferentes candidatos. Bueno, este tema es una de las cuestiones que nosotros estamos rechazando como una de nuestras principales denuncias en esta marcha. También hacemos nuestro rechazo a las reformas que han conducido a la disminución de los números de municipios y a la disminución de las diputaciones en la Asamblea Legislativa. Esto debido a que ya había iniciado el proceso electoral cuando las reformas se han hecho. Es decir, ya había comenzado el partido, digamos así, el árbitro viene y modifica las reglas en medio del partido, obviamente para beneficiar a un sector, ¿verdad? Entonces, ese es otro de los elementos que nosotros estamos denunciando. Otro de los elementos también que estamos denunciando eh, en esta movilización es, y estamos rechazando, el régimen de excepción. Tenemos más de un año ya con una restricción de los derechos fundamentales de todas las personas, porque al final el régimen de excepción aplica para todos, solo que, digamos, son algunos sectores en específico los que están siendo más golpeados, específicamente los sectores populares, los sectores empobrecidos, comunidades en donde han sido cercados militarmente, como en el caso de Cabañas últimamente, ¿verdad? Que hay un cerco militar en donde incluso están utilizando la escuela para resguardar a los militares ahí y prácticamente la gente, los niños y las niñas de la escuela están recibiendo clases en la ADESCO, en el instituto, es decir, de manera irregular, porque la escuela está siendo ocupada por los militares en el caso de Cabañas. Es una situación bien compleja porque un proceso electoral que se diga verdaderamente democrático y transparente en medio de un régimen de excepción que restringe los derechos de todas las personas, no podemos decir que en realidad es un proceso democrático, ¿verdad? De cara a esta convocatoria y de cara a este 15 de septiembre como bloque, ¿tienen alguna lectura en general de cómo se está moviendo la dinámica social? Porque te voy a tocar dos temas para que tú amplíes, pero por ejemplo tenemos en la mesa la crisis que está enfrentando el sector médico, tenemos en la mesa la crisis que está enfrentando el sector de los veteranos y recién se acaba de más o menos, digamos, apagar un poco la intensidad del tema que habían abordado los médicos, los maestros. En el caso de la policía, tenés una operación que ha venido siendo denunciada por el tema del retiro forzoso, que ha generado crisis. Entonces, tú tienes un entorno bastante convulsivo, digamos, socialmente hablando. Ya no digamos jueces y otros sectores importantes, ¿verdad? Que han mostrado digamos, su malestar con algunos comportamientos, decisiones y medidas que se han venido implementando. ¿Cuál sería la lectura que el bloque tiene respecto al entorno en el que se va a activar esta convocatoria y esta marcha? Pues creemos que todos los sectores en estos últimos 4 años han sido golpeados. La mayoría de los sectores de la población salvadoreña han sentido gravemente los graves retrocesos de los cuales todas las personas hemos sido víctimas.
víctimas y los hemos planteado en diferentes posicionamientos, ¿no? Ciertamente esos golpes que se han ido dando a diferentes sectores en diferentes momentos ha ido generando un cúmulo de situaciones que no han sido resueltas, ¿verdad? Y que no, tampoco no se pretenden resolver en este contexto. La prioridad de este gobierno no es resolver los problemas de la población, y eso está claro, y lo hemos visto en cada una de las etapas en donde este gobierno ha ido prácticamente golpeando a los sectores más desprotegidos, ¿verdad? Solo veamos el cierre de los programas sociales pues que son ley, ¿verdad? Que son ley de la nación, que se aprobaron como ley antes de que entrara este gobierno, pero que a la hora de aprobar el presupuesto, pues o está desfinanciado ese proyecto o no se aplica y eso afecta a la gran mayoría de la población salvadoreña. Posteriormente también podemos hablar sobre los diferentes, las olas de despidos masivos que han habido en diferentes momentos de este gobierno. Las violaciones constantes a los derechos laborales de las personas, de los sindicatos, de miembros de las juntas directivas de los sindicatos, ha ido también generando un golpe a la población que obviamente con el cúmulo de situaciones que se van dando con la crisis económica que cada vez va afectando a los sectores más desprotegidos del país, eso va obviamente generando desesperanza, va generando convulsión, va generando también una situación muy complicada en la que el gobierno pues obviamente tiene que dar una respuesta, pero que hasta este momento no se ha hecho. Una de las situaciones graves que nosotros hemos identificado también es el tema del agro. Es decir, con todo este tema del fenómeno del niño que nos ha golpeado este año, la falta de lluvias en las zonas agrícolas del país, eso también ha generado más encarecimiento de los granos básicos. Una situación desesperante. El salario no alcanza, tampoco se ha revisado, a pesar de que ya pasó el tiempo, no se ha revisado el salario mínimo, sí se adecua a las condiciones en las que estamos actualmente, ¿verdad? No ha habido una revisión del salario mínimo, obviamente esto va afectando también a la población porque también resiente un tema de inflación, es decir, hay una situación grave respecto a la satisfacción de las necesidades básicas de la población y no hay alternativas efectivas por parte de este gobierno. Lo único que hace este gobierno es decirle, no, los 30 años, los 20 años, Eh, ¿verdad? Pero no resuelve el problema actual, un problema que ellos han ocasionado en la medida en que han ido cerrando las alternativas, cerrando los proyectos sociales y también en la medida en que no proponen soluciones. sobre Para este tema, sobre este tema puntual, porque me parece que es relevante, se acaba de tener un nuevo incremento de combustible y sobre esto mismo también no hay respuesta, planes o medidas que se estén proponiendo. Hay un silencio absoluto de parte del gobierno y ya, por ejemplo, los costos de los productos en los mercados vuelven a sufrir un nuevo incremento. La gente no tiene para, digamos, y ya se habla de una crisis alimentaria. Exactamente. Incluso hay estudios que se plantearon, hace poco salió en algunos periódicos, sobre la amenaza de cientos de miles de personas que están a punto de caer en una crisis alimentaria, debido obviamente a la falta de oportunidades laborales, a la falta de impulsos en el tema de la agricultura, en la falta de alternativa en general, podríamos decirlo, ¿verdad? Que este gobierno debe implementar para resolver esos problemas. Es una situación que desde hace meses nosotros lo hemos venido denunciando, ¿verdad? Y sin embargo, lo que ha sucedido por parte del gobierno es más generar campañas que signifiquen alguna promesa concreta, pero nada de resultado concreto. Ujú. Entonces, es una situación bien difícil. Los próximos meses van a ser todavía más complicados respecto al encarecimiento de los productos de la canasta básica. Porque no es que hasta ahora es que se han incrementado los precios, es decir, ha venido un alza de precios constante desde ya hace algún tiempo y resulta, por ejemplo, de que en esta región entre Guatemala, Honduras y El Salvador es el país que, digamos, el salario mínimo está entre los más bajos, pero también los productos que se venden aquí son los más caros de la región, ¿verdad? Y se van a seguir encareciendo. Yo no sé, por ejemplo, cómo es que eh, una familia de 5 personas con un salario mínimo de $360 logra satisfacer las necesidades de toda su familia. Es imposible que eso se haga. Y lo que hace la gente entonces es reducir la alimentación, ¿verdad? Si antes comían pollo, por ejemplo, 2 veces a la semana, ahora una sola vez.
Y así, ¿verdad? Si antes compraban 2 horas de tortillas, ahora ya van disminuyendo. Y obviamente esa es una situación que la gente tiene que vincularlo con la mala administración que el gobierno está haciendo actualmente, porque desde ahí podrían haber alternativas y no las hay, ¿verdad? Hay un mensaje que se abre a partir del 1 de junio y toca este tema, o sea que, bueno, de hecho fue el ausente. Llega el presidente Bukele a la Asamblea Legislativa y en lugar de hablar de la agenda económica, anuncia un esquema que muchos lo han calificado como otro gran cortinazo, una operación propagandística para tratar de limpiarle la cara a Nuevas Ideas y a toda la corrupción que ha estallado en las últimas semanas. Sobre esto quisiera hacerte una consulta saliéndonos un poco de la convocatoria, que hemos conversado en esta primera etapa sobre eso, pero quisiera saber cuál es la lectura que el bloque está haciendo sobre todos estos elementos que han aparecido en la mesa y en el plano público sobre la corrupción ligada a Nuevas Ideas, y ahora aparece un diputado de Arena capturado. De hecho, creo que está en el proceso de desafuero todavía, no sé si lo terminaron, pero bueno, está en eso. Pero aparece todo un capítulo de Nuevas Ideas que básicamente lo embotellan rápido, lo tapan y silencian los temas. Aparece un diputado mezclado con narcotráfico, lavado, movimientos ilícitos, droga. Luego aparece otra diputada, la diputada Rebeca Santos. Luego aparece una diputada suplente. Tapan el tema y llega hasta ahí, meten preso al que denunció los hechos y básicamente ahí se acabó el tema y ahora la agenda es, como dicen muchos, iniciar una nueva etapa de persecución política para tratar de cubrir lo que está pasando dentro de Nuevas Ideas. ¿Cuál es la lectura que estás haciendo, que el bloque hace sobre esta situación? Nosotros sí estamos claros de que estos, como vos lo planteas, ahí coincidimos, ¿verdad? Que esto es un cortinazo, ¿verdad? Que la captura, por ejemplo, de este diputado representa también parte de toda esa lógica eh, de ver para otro lado, de tratar de ocultar los problemas que han estado saliendo a la luz por parte del partido de Nuevas Ideas, ¿verdad? Pero no nos sorprende en realidad el hecho de que la corrupción sea o salga a flote, incluso a pesar de que ellos están en el poder, de que a pesar de que ellos tienen el control, aún así sale a flote diferentes situaciones y por más que las cortinas de humo quieran ocultar los problemas o la conformación misma eh, de cómo está Nuevas Ideas, a pesar de eso, pues no se puede, siempre sale a la luz y como El Salvador es un país tan pequeño, ¿verdad? Entonces rápidamente estas situaciones crean pues una imagen, una idea de lo que nosotros hemos venido denunciando desde hace rato, que Nuevas Ideas es un partido que está conformado por una serie de personas que posiblemente estén vinculadas al cometimiento de ilícitos, ¿verdad? O sea, existen indicios, existen investigaciones periodísticas, existen denuncias sobre diferentes cometimientos de posibles ilícitos, ¿verdad? Y en ese sentido, no nos debe de sorprender, ¿verdad? Lo que sí sucede es que rápidamente, así como sucedió en el contexto de la pandemia, yo no sé si ustedes recuerdan, en donde mucha gente vinculada a Nuevas Ideas ganó contrataciones, en donde también vendieron a sobreprecio productos como los paquetes alimenticios, como mascarillas, botas y equipo de sanidad, supuestamente de sanidad. Eh, en ese contexto también salió un discurso anticorrupción por parte del Ejecutivo, ¿verdad? Hasta se le diciendo que el primero que se encuentre con temas de corrupción yo lo voy a meter preso. Ese fue como el argumento. Pero no puede meter preso a todo su equipo, ¿verdad? Porque en realidad es prácticamente todo ese equipo está vinculado al cometimiento de ilícitos. Es una Hay un, situación muy compleja. hay un debate ahora sobre si en realidad Nayib Bukele tiene la intención real de combatir la corrupción dentro de Nuevas Ideas y dentro de su gobierno y dentro de su grupo político. ¿Cuál es la valoración que haces? No, porque no tiene esa intención, no tiene esa intención porque la naturaleza misma de Nuevas Ideas es eso, es decir, está conformada por diferentes grupos que tienen intereses económicos, obviamente, y que para satisfacer, digamos, esos intereses económicos en muchos de los casos han estado vinculados a temas de corrupción, ¿verdad? O sea, no es la intención
de este gobierno combatir la corrupción, porque la corrupción es este gobierno, en el sentido de que por todos lados uno va a encontrar temas vinculados a la corrupción misma y de repente salen estas grabaciones ahí que se colaron, que una persona que supuestamente tenía confianza delata a otros, o sea, de repente sale eso, pero en realidad la naturaleza de todo ese aparato es esa misma, esa lógica de la corrupción. Entonces, yo pienso que sí es importante, porque la gente lo que tiende a hacer es desvincular, ¿verdad? Una cosa es la Asamblea Legislativa y otra cosa es el presidente. Mm. Entonces, una cosa es, por ejemplo, el director de centros penales que está generando toda esta situación de violaciones a derechos humanos en las cárceles y otra cosa es el presidente. No, no está desconectado de esa dinámica, está ligada porque es la naturaleza misma de Nuevas Ideas. Si esto es lo que está pasando desde la lectura que el bloque está haciendo, Frank, ¿cuál debería ser el mensaje a la población? Porque sabemos que hay una enorme capacidad que ha mostrado, digamos, este equipo que está en el poder, que es una facilidad para engañar a la gente. Entonces, esta operación, como que son hábiles para darle carreta a la gente. Entonces, ¿cuál debería ser el mensaje, digamos, la advertencia que como bloque darían a la población que de alguna manera va a empezar a ser bombardeada con este tipo de narrativa y contenido? Claro, claro, lo principal creo que es ser muy crítico en la información que recibimos, principalmente en las redes sociales, ¿verdad? Bueno, incluso salió una investigación de un medio sobre la producción de 36 horas en YouTube de audiovisuales para beneficiar a Bukele al día. Es decir, hay más producción de audiovisuales que horas del día y que están circulando solo en YouTube, ¿verdad? Porque hace falta revisar las otras plataformas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que constantemente, cada vez que nosotras y nosotros entramos a las redes sociales, lo que vemos es esa campaña de desinformación, esa campaña de mentira, esa campaña de imposición de narrativas que está implementando este gobierno y que obviamente utiliza una gran cantidad de recursos que son recursos también nuestros, que es recurso del pueblo que debería de servir para resolver los problemas fundamentales, pero no, eso está siendo utilizado para seguir engañando a la gente. Entonces yo creo que lo primero es ser crítico de la información que tenemos, buscar otras fuentes también, buscar otros espacios que también nos digan, o sea, tratar de comparar la información para reconocer si eso que nos está diciendo este gobierno es cierto o no, ¿verdad? Porque eso sería lo principal. Claro, ahí viene el papel de nosotros y nosotras también, desde los movimientos, de hacer la batalla en informar a la población lo que en realidad está sucediendo. Claro, de acuerdo a nuestras condiciones, pues, porque obviamente no tenemos recursos, pero la batalla hay que darla, pues nunca ha sido fácil. En esta lógica, Fran, antes de pasarnos al tercer tema, ¿cuál debería ser las señales que, digamos, como bloque de resistencia deberían estar viendo para poder decir es creíble este anuncio que hizo Bukele el 1 de junio? Voy a combatirlo, o voy a darle la guerra a la corrupción. ¿Cuáles son las verdaderas señales o cuáles son las señales que podrían darle credibilidad a un mensaje como eso? Porque sabemos que el tema de la corrupción, aunque es bien difícil destaparlo o encontrarlo porque está todo oculto, todo bajo la mesa, pero sabemos que es uno de los problemas que más daño le ha venido haciendo al país. Y en ese sentido, ese mensaje, digamos, toca las expectativas de la gente. Pero ¿cuál debería ser o cuál es el deber ser de esta agenda si es que se impulsara en serio? Bueno, el deber ser es bien complicado, pero nosotros creemos que una de las cosas, de las señales que podría dar luces de que en realidad se está combatiendo la transparencia en este país, es el respeto a la institucionalidad, el respeto irrestricto a la institucionalidad, el respeto mismo a la legalidad y a la constitucionalidad que está establecida ahí, ¿verdad? Es Eh, decir, no ir a la reelección es un mensaje. Por ejemplo, incluso, eso debería de ser lo principal en todo caso, ¿verdad? Pero además de eso, creemos nosotros que también ese ánimo de controlar la institucionalidad de manera ¿cómo podríamos decirlo? La palabra
de una manera tan sinvergüenza, en el sentido de que, por ejemplo, se ha electo en este momento, hace poco, a la presidenta de la Corte de Cuentas, a una persona que tiene vinculaciones partidarias y que obviamente ha sido demostrado que forma parte de Nuevas Ideas, a pesar de que la sala de lo constitucional anterior, la sala de lo constitucional anterior, emitió una sentencia en donde incluso para golpear, pues sí, a algunos compañeros, emitió una sentencia manifestando que la vinculación partidaria no solamente era formal, sino también que material, ¿verdad? Pero a esta Asamblea Legislativa que responde al oficialismo no le interesa, ¿verdad? Pone a una ex candidata a dirigir la Corte de Cuentas, pone a un miembro de su partido a contarle las costillas a su gobierno. O sea, es una cosa, esas no son señales que van en la lógica de la transparencia, ¿verdad? Pone al lobo a cuidar las ovejas, dice. Sí. Entonces, una situación, así estamos, así está la situación actual en nuestro país. Y ese tipo de situaciones creo que es importante que la población la vea y sea crítica sobre esos temas y que tome una posición responsable como ciudadano o ciudadana frente a esa situación que se está mostrando, ¿verdad? Pasemos al tercer y último tema que te quería consultar, como bloque de resistencia y en el marco de este 15 de septiembre. Hay un proceso bastante ya acelerado, avanzado. Muchos dicen que todavía pueden aparecer reformas electorales, tomando en cuenta el estilo de esta Asamblea Legislativa y de este grupo político que controla absolutamente toda la institucionalidad. Pero ¿cuál es la lectura que políticamente ustedes y electoralmente ustedes hacen a partir de esta coyuntura? Ya hay candidatos, ya hay fórmulas puestas, ya hay nombres. Bueno, de hecho, hoy apareció una encuesta de la Gaviria. Entonces, ¿cuáles son las expectativas, la lectura y por dónde crees que va avanzando este proceso que por todas luces ha sido cuestionado y criticado y señalado por el nivel de arbitrariedad con el que ha venido avanzando? Y sobre todo, lo que de alguna manera le pone la cereza al pastel es esa reelección que atropella, digamos, constitucionalmente el elemento más sagrado de las reglas de convivencia que tiene un país. Claro. Sí, bueno, la situación es complicada. Nosotros hemos hecho un planteamiento como bloque de la conformación de un espacio amplio de coordinación para poder dar la batalla contra el régimen. El año pasado nosotros sacamos una plataforma en donde establecíamos una serie de puntos que eran la base con la cual queríamos, y todavía queremos, porque creemos que la conformación de un frente amplio no solamente se debe dar en el contexto de las elecciones, sino que es una propuesta que puede resolver la situación del país, es decir, solo la unidad, la coordinación entre las distintas fuerzas políticas nos va a sacar de este embrollo, ¿verdad? De esta situación en la que estamos. Sin embargo, en el tema electoral, pues nosotros hemos visto que no se logró, digamos, tener un acuerdo entre los distintos partidos políticos de oposición para poder concertar una candidatura, ni tampoco se establecieron alianzas a nivel local para las diferentes municipalidades. Yo creo que eso ha sido pues una situación que las mismas circunstancias lo han determinado, pero que pues así estamos. Yo creo que es importante de que la gente en todo caso uno se organice en los distintos movimientos para defender sus derechos, pero también que, bueno, que vaya a votar en estas elecciones, obviamente que vaya a votar contra el régimen, contra la dictadura, contra esta serie de abusos que se han venido cometiendo, y hay una serie de alternativas que creemos que es importante que ya en el contexto de la campaña electoral puedan dar sus propuestas concretas y estamos seguros que hay muy buenas propuestas, que están en la lógica de recobrar el camino que se había iniciado con la firma de los acuerdos de paz y que en este gobierno pues han habido serios retrocesos. Creemos que es importante que si la gente, a pesar de toda la situación en la que estamos, que la gente logre manifestar su descontento a través de esta acción. Eso es uno. Lo otro es que creemos también que el papel del movimiento, en este caso, el papel del bloque, es denunciar los graves retrocesos y la manipulación del proceso electoral actualmente. Como lo hemos dicho, hay una sala de lo constitucional que fue electa de manera ilegal el 1 de mayo
de 2021 y que una de las resoluciones que sacó fue legitimar, a pesar de que no se estaba pidiendo eso, fue garantizar la reelección continua de este gobierno. Eso fue una de las primeras cosas que hizo esa sala. Lo segundo es que han habido modificaciones, reducción de los municipios, reducción de los diputados, una ley del voto en el exterior con muchos vacíos y con muchas críticas. Es decir, que ha habido un cambio también en el sistema político electoral. Y creemos nosotros que el papel del movimiento en este momento es denunciar esos abusos y los próximos que se den en el contexto. En esta lógica, Fran, básicamente estamos hablando de 5 meses, 5 o 6 meses máximo antes de llegar a las elecciones, digamos. Desde la perspectiva más de la sociedad civil, de estas organizaciones que han asumido, digamos, un rol muy importante estos últimos años, ¿cuáles son los principales obstáculos o todavía desafíos que le quedan a este gobierno para terminar de concretar esa ruta digamos, de aferrarse al poder y de convertir esto ya en un formato donde prácticamente el esquema de concentración de poder se traduce a un modo y un método tirano? Ya es ponerle la bota encima al que está en contra. Entonces, ¿qué es lo que todavía queda en el camino estos 6 meses desde la perspectiva de las organizaciones que todavía puede tener o tiene posibilidad de limitar, de bloquear o de detener esta operación? Bueno, como la lógica que nosotros hemos identificado en este proceso es que no solamente se ha ido preparando en el tema jurídico para garantizar el fraude, porque al final la modificación de las reglas del juego es eso, es la legitimación del fraude, ¿verdad? O sea, son como varias líneas que nosotros hemos identificado. La línea jurídica es la que ya hemos estado comentando, pero también está la línea mediática en donde constantemente, pues también lo hemos dicho, hay un bombardeo permanente sobre los posicionamientos de este gobierno y que son tomados como que si esto fueran la verdad absoluta, ¿verdad? Eh, entonces tenemos el ámbito jurídico, el ámbito comunicacional, un control de la institucionalidad eh, y frente a esa situación la batalla que se nos presenta, pues está difícil respecto a la coyuntura electoral, pero yo creo que es importante que en todo caso, eh, si los resultados electorales fueran positivos y se lograra arrancar el, eh, el voto calificado, entonces eso podría ponerle un candado a las medidas que pretenden seguir en la lógica de la concentración del poder de este gobierno. Eso sería como lo ideal, ¿verdad? Y en todo caso, es responsabilidad de los partidos también y obviamente de los movimientos que puedan tener ese resultado. O sea, Sí. que haya un resultado que en realidad permita que la Asamblea Legislativa no, que en la Asamblea Legislativa no hay un control total por parte de este gobierno. Según la encuesta que salió ahora de la Universidad Francisco Gavidia, 58 de 60 los tiene el oficialismo. Uh-huh. Más o menos así está, ¿verdad? Entonces, pues ahí está un panorama, esa es una fotografía de este momento. Yo creo que la batalla hay que seguirla, o sea, más responsabilidad de los partidos, decir que la batalla de los partidos en este contexto es empujar y motivar a la gente para lograr objetivos mínimos que nos permitan o que le permitan quitarle la posibilidad del control total a este gobierno. Con esto, vamos a ver, hay una serie de temas que la gente está observando. ¿Tú crees que estos temas que tienen que ver con la agenda económica, la crisis de la mayoría de la gente, quizás de la más pobre o de la clase media, que es la que está siendo, que se llama golpeada, ¿verdad? Pero además todo este tema de corrupción, además el desempeño que hemos visto en el tema legislativo y en la agenda municipal, de todos estos temas, ¿cuáles son los que de alguna manera crees que le pueden todavía tratar de hacer que la gente despierte, que abra los ojos y que vea un poco la condición y la realidad que estábamos enfrentando como país? Es que está claro que la administración, por ejemplo, en la localidad o las administraciones en las localidades han sido muy pésimas. No se han resuelto problemas específicos, ni se han dado soluciones a las distintas situaciones que
que aquejan a la población en la localidad, ¿verdad? Yo creo que ese es un papel bastante importante que hay que tomarlo en cuenta a la hora de eh, poder denunciar, digamos, los abusos que se han cometido. Y es que la gente al final quiere que su problema se solucione, que su calle esté bien hecha, que la cancha esté funcionando bien, que la gente en la comunidad tenga actividades de cohesión, de convivencia, ¿verdad? Cosas que posiblemente anteriormente, con la administración de los fondos FODES que se descentralizaban en cada uno de los municipios, se desarrollaban una serie de proyectos que no solamente iban en la lógica de repellar calles que ya estaban repelladas, sino que van en la lógica también del desarrollo comunitario, ¿verdad? Pero todo eso se ha cortado, porque al final la Dirección de Obras Municipales no toma en cuenta la necesidad del desarrollo comunitario dentro de la municipalidad. Y todo eso pues no se ha dado. Incluso este día, los trabajadores de la alcaldía de Zacatecoluca sostienen una acción denunciando que llevan 3 meses sin que les cancelen su salario. Entonces es una situación bastante grave, es una situación muy compleja, a pesar, bueno, o sea, primero no se solucionan los problemas de las comunidades. Segundo, no se resuelven los problemas que afectan, por ejemplo, las calles intransitables en muchos de los casos. Tercero, se rompe con la lógica del impulso de proyectos a nivel local y aparte de eso no le pagan a los trabajadores municipales. O sea, es una situación bastante compleja que yo creo que eso es importante, que las diferentes propuestas que salgan y que están denunciando los abusos de este gobierno las tomen en cuenta para poder tener mejores resultados en esta coyuntura electoral. Antes de cerrar, Fran, y por lo último que has tocado, porque todo el mundo habla de la enorme deuda, 7.000 millones, que anda rondando por ahí, más o menos, pero todo el mundo dice, ¿dónde están las obras? Entonces, te quiero preguntar tu valoración sobre esto, porque básicamente estamos ya en el último sprint del gobierno. ¿Cómo calificas el cumplimiento de obras, la ejecución de obras, todas las cosas que se prometieron? Porque la gente también, este es otro tema que valora. Sí, bueno, está claro e incluso han habido notas periodísticas, investigaciones que se han hecho sobre el incumplimiento de obras que incluso ya se habían dejado iniciadas. Yo recuerdo que al cierre del gobierno del año anterior, el presidente Sánchez Serén entregó una serie de carpetas con cientos de obras que solo estaban ya para cerrarlas, ¿verdad? Claro, este gobierno, muchas de esas que ya estaban a punto de terminar, ha dicho que son obras realizadas por ellos, ¿verdad? Pero hay otra cantidad de obras que no se han hecho. Una de esas emblemáticas es la construcción del Hospital Rosales, que ya tenía un fondo asignado para la construcción y que se ha inaugurado como 2 o 3 veces. Se le ha puesto la primera piedra como 2 o 3 veces al Hospital Rosales para que vean cómo están jugando con, eh, con nuestra mente, con nuestra inteligencia, ¿verdad? Es decir, inaugurar esa misma obra 2 o 3 veces es una burla también para la población y no haberla terminado, ¿verdad? Y siempre en cada una de las inauguraciones que se ha dado, el gobierno este aprovecha para despotricar, ¿verdad? Y echarle la culpa a los otros gobiernos, ¿verdad? Entonces es una situación muy grave, muy compleja. ¿Cómo es posible de que la sociedad salvadoreña sea víctima de ese engaño, aparte de ser víctima de otra serie de situaciones, ¿verdad? Entonces, está claro que es una situación grave. Otra de las cosas que podríamos identificar, que bueno, ya es donde yo tengo más o menos información, es el caso aquí de la Universidad del Salvador, ¿verdad? En donde, por ejemplo, supuestamente se invirtieron millones de dólares para la reconstrucción del polideportivo, pero el polideportivo no tiene mayor modificación, ¿verdad? Actualmente muchos docentes están denunciando que ni siquiera han desocupado la Universidad de El Salvador. Hay militares allá adentro y han planteado de que el Ministerio de Obras Públicas, los representantes del ministerio que están en la Universidad de El Salvador, han manifestado que ya no tienen dinero para terminar las obras que habían iniciado. Es decir, que es una situación muy grave, muy compleja, pero como no tenemos acceso a la información pública, porque la mayoría de los proyectos o de las inversiones que se están implementando ahora resulta de que tienen carácter de reservados, de información reservada, no podemos tener acceso, no podemos denunciar y es nuestro deber porque al final, como le he Son dicho la tercera vez, es nuestro recurso, es
son nuestros impuestos, es nuestro dinero el que se está utilizando ahí. Y bueno, o sea, ¿dónde quedó la bolita, como dicen, verdad? Ujú. Entonces, sí, yo creo que es importante tomar en cuenta todos estos elementos. Fran, te agradezco por el tiempo, porque en realidad habíamos quedado un programa corto. Te agradezco de verdad el espacio. Creo que hemos tocado varios temas. Eh, de cara a lo del 15, te voy a buscar nuevamente para poder, digamos, ya cuando estemos más cerca, a tener un speech o un par de elementos sobre la marcha. Pero de verdad te agradezco y te pido que hagas una invitación, una convocatoria a través de Barcito para poderla trasladar a nuestra audiencia. Bueno, hacerle nuevamente la invitación al pueblo salvadoreño, a la sociedad salvadoreña, a toda esta población patriótica, que este 15 de septiembre nos movilicemos y denunciemos los graves abusos de los que somos víctimas. Salgamos a las calles, rompamos el miedo, denunciemos los abusos y nos vemos este 15 de septiembre, compañeros y compañeras. Fran, te agradezco. Abrazos entonces, hermano, y cualquier cosa estamos en comunicación. Muchas gracias. Nos vemos. A ustedes, gracias por estar con Barcito FM. Llegamos hasta acá y nos vemos a la próxima.